felices días para todas las personas que nos ven y nos escuchan en nuestro canal Horizontes del Mañana. Hoy tenemos una invitada muy, pero muy especial. Hoy es 18 de junio del 2022 y está con nosotros Mónica Patricia Aguilar Tobón. Mónica Patricia, muy buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto de tenerte en nuestro canal, bienvenida. Gustavo, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Estos espacios donde podemos conversar de cosas que nos preocupan, que nos interesan, siempre son muy favorables para mí. Excelente, excelente. Mónica Patricia, este va a ser un conversatorio muy informal entre dos personas a las cuales les duele Colombia, ¿cierto? Con dos temas de total vigencia y actualidad que son el voto en blanco y el abstencionismo. Pero antes de abordar esos dos temas tan candentes y tan importantes en este momento coyuntural de nuestro país, yo quisiera que nos contaras a todos quién es Mónica Patricia Aguilar Tobón y que nos hables un poquito de ti. Cuéntanos un poquito de ti, Mónica Patricia. Bueno, yo soy abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana. Egresé ya hace varios años. Por cuestiones del destino, llegué a la docencia universitaria en el área de ciencias políticas. Soy mamá de 2 niños. Estoy casada hace más de 10 años. Y hace un tiempo, ya bastante significativo, empecé a trabajar con un concepto que me parece muy importante y surgió como una iniciativa muy espontánea al ver muchas realidades. Y fue el contexto y el concepto de ciudadano, ¿cierto? Yo encontré que nosotros, todos los que somos iguales, los que coincidimos en una cafetería, en un bus, en el estudio, estábamos hablando lenguajes muy distintos y esos lenguajes nos estaban separando, ¿cierto? Y eso a mí me generó inquietud. Y a partir de esa inquietud empecé un poco a trabajar el concepto de ciudadano. Aquí estoy y en estos temas que han sido tan candentes en un momento tan difícil de nuestro país, pues estamos tratando de recordar que todos somos ciudadanos, que todos tenemos cosas en común y que independientemente de las ideologías y de las visiones que tengamos del mundo que son válidas, es que no todos tenemos que pensar igual. Claro, la diferencia es muy valiosa, pero qué bueno que eso no sirva para dividirnos, sino que encontremos esos lugares comunes para construir un país que tiene todo por hacer. Y entonces le dediqué mi tiempo fundamentalmente a mis clases en la universidad y también a trabajar en otros espacios esos conceptos. Bueno, Mónica Patricia, antes de entrar en materia, en alguna entrevista me impactó mucho escucharte decir que eres madre de dos hijos, lo acabas de recordar, y que la vida de tus dos hijos es un milagro. Tú me disculpas si de pronto me estoy metiendo un poquito en tu rancho, pero no sé si quieres contarnos un poquito sobre este punto. Mira, yo soy una mujer creyente, profundamente creyente, pero independientemente de la religión que profeso, tengo claro que la vida es un milagro, la vida es un regalo y no es un tema exclusivamente de dogma. Desde mi perspectiva católica lo entiendo, obviamente, iluminada por mi fe. Sin embargo, uno no necesita ese elemento para verificar que la vida es un regalo siempre. Es simplemente ver cómo germina una planta, es ver una oruguita que se transforma en mariposa. Es un milagro que tenemos día a día, ¿cierto? Pero más allá de eso, el milagro real desde mi creencia se verificó en la existencia de mi hijo. Yo tuve muchas dificultades para ser madre, fue un proceso muy complejo y, y estaba muy enferma. Para resumirlo, llegué donde un médico después de muchas situaciones muy complejas y el dictamen de ese médico en su momento fue, tienes que esperar un año y en un año tal vez puedas tener hijos, pero en este año tu cuerpo no tiene cómo quedar en embarazo porque tenía unas condiciones médicas muy complejas por situaciones previas que deterioraron mi espíritu, mi físico, todo lo que yo era. Cuando yo recibí esa noticia, pues eso fue muy horrible, porque para mí estaba claro y para mi esposo que la maternidad era un elemento esencial. El amor es fecundo, el amor no puede ser de otro modo. Entonces ese elemento para mí era muy complejo.
Como consecuencia de mi enfermedad, entonces yo tenía que estar en un seguimiento mensual con una serie de exámenes donde determinaban mis condiciones médicas. Por esa razón yo sabía que mi cuerpo no estaba apto para concebir. Eso decía la ciencia, pero había un milagro para nosotros. Y el milagro ocurrió. Yo quedé en embarazo de mi hijo mayor, en unas condiciones en las que la ciencia decía que no era posible, con exámenes, con todas las pruebas pues, diagnósticas a la orden del día y además pues con toda la vigencia. Según las pruebas diagnósticas no, pero según el dueño de la vida sí. Y entonces mi hijo nació después de un proceso un poquito difícil, pero sin lugar a dudas, para mí la vida es sagrada y eso también ha marcado un poco la manera en que yo he asumido mi ejercicio profesional. Wow, qué historia tan impactante y tan bonita, Mónica Patricia. Bueno, Mónica Patricia, vamos al grano. Muy difícilmente vamos a encontrar en la historia reciente de nuestro bello país, Colombia, eh, unas elecciones tan trascendentales y que decidan tanto para tantos. Y aquí viene esta inquietud. ¿Por qué la dinámica de la segunda vuelta es distinta y por qué el abstencionismo y el voto en blanco se convierten en actores principales? Bien, la segunda vuelta cambia completamente la perspectiva por una razón muy simple. Y es que frente a un panorama de muchos candidatos que nos presentan sus ideas, que están en primera vuelta, pues ellos se decantan y solamente quedan dos. ¿Por qué? Porque así lo establece la Constitución. Porque la Constitución dice que necesitamos tener una mayoría calificada para poder llegar a primera vuelta presidencial y a la Casa de Nariño. Eso en nuestro país no ha pasado y bueno, son hechos históricos. Yo repito, Gustavo, porque mi interés es la ciudadanía independientemente del tinte político. No suelo referirme a candidatos en específico, porque la idea es que esto le llegue a todos, porque tenemos que pensar, tenemos que ser ciudadanos responsables, juiciosos y tomarnos en serio el rumbo de nuestro país. Entonces, cuando nos metemos en ideologías y en cosas, perdemos el rumbo, nos quedamos en la espuma y lo trascendental, la profundidad la dejamos en el calor del debate, que creo que eso nos ha costado mucho. Pero hay hechos históricos frente a los cuales ya sí puedo referirme. Y uno de ellos, con respecto a la primera vuelta, es que en la historia reciente, probablemente el único candidato que logró llegar a la Casa de Nariño en primera vuelta fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Desde ese entonces, pues no se ha verificado que en primera vuelta se ganen elecciones porque no se han conseguido las cantidades que exige la Constitución. El que ello pasara así en esa elección presidencial, pues tiene muchas explicaciones. Acordémonos pues que para esa época habíamos pasado el tema del Caguán, la ciudadanía estaba aburrida. Miren pues que a veces hay que poner retrovisor, porque es que hay que acordarnos de lo que hemos vivido para mirar para dónde vamos. Es que uno, y este es un elemento clave que quiero también dejar como reflexión, el mundo no nació con nosotros, no. Antes de nuestra llegada a la Tierra muchas cosas han sucedido, buenas, regulares y malas. Tenemos que analizarlas, corregir lo que haya que corregir, pero construir sobre lo construido. Es un poco irresponsable y un poco loco de nuestra parte pretender que todo empieza con nosotros. No, miremos que tenemos raíces. Entonces recordemos que para la época en que ocurre esta primera vuelta presidencial con triunfo que llega directamente a la Casa de Nariño, estábamos en ese momento complejo donde los ciudadanos estábamos aburridos, desencantados con todo el tema del Caguán. Entonces había una necesidad sentida de la población con respecto al tema de seguridad, ¿cierto? Había, digamos, un reclamo generalizado. Entonces, esa situación de orden social, de orden de seguridad, de orden público, pues explica las razones por las cuales se da un triunfo en primera vuelta, que repito, es un hecho histórico y no es lo común. Lo común es que vamos a segundas vueltas. ¿Por qué? Porque es que esa cantidad de gente que se requiere, que es la mitad más uno del censo electoral, que en este momento son más de 12 millones de colombianos, es una cifra muy importante. Y como son tantos los candidatos que se postulan, pues lo más normal es que ese censo electoral, es decir, de las personas que pueden votar, se repartan. ¿Por qué? Porque entre esos 6 candidatos, como el caso de la primera vuelta que acabamos de vivir, pues por lo menos habrá uno
que se identifique más o menos con lo que a mí me gusta. Entonces, ¿yo por quién voto? Por él, ¿cierto? Por eso no logramos, por regla general, coincidir en primera vuelta y pasamos a segunda vuelta. Entonces, en segunda vuelta nos cambia la perspectiva. Claro, porque ¿qué es lo primero que va a ocurrir? El escenario más nefasto, que probablemente el que estamos viviendo hoy. Y nefasto entre comillas, porque tenemos que tener una idea de realidad especial. Es que mi candidato por el que yo voté en primera vuelta fue derrotado, fue derrotado. Entonces, ¿yo cómo me encuentro para segunda vuelta? Sin candidato. Estoy perdida. Me pusieron a elegir entre dos que probablemente no los quería. Seamos claros, seamos sinceros, entre dos que yo probablemente no quería, porque el mío se quedó en el camino. Primer escenario. Segundo escenario, que no me fue súper bien y por el que voté en primera sigue en segunda. Entonces yo ahí no tengo mayor dificultad. ¿Qué hago en segunda vuelta? Vuelvo y apoyo al que ya apoyé en primera. Ninguna novedad allí nefasta para mí como elector. Y el tercer escenario es que yo no voté en primera porque me dio pereza o voté en blanco. Pero resulta que dadas las circunstancias me llama la atención votar en segunda. Entonces tengo que elegir por cuál de estos dos que quedaron voy a tomar la decisión. Esos son los tres escenarios que tenemos de segunda vuelta. Entonces, fíjate que sobre todo en el primer escenario, si hay un cambio muy grande. Si hay un cambio muy grande porque yo me quedé sin aquello por lo que creía, por lo que pensaba que podía tomar una decisión. Y me encuentro con dos personas que no hacían parte de mi radar, que no estaban dentro de mis expectativas o que incluso no me gustan. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué sigue ahora? ¿Me excluyo, voto en blanco o escojo? eh, Hay dos expresiones que están haciendo carrera en esto. eh, el menos peor o el mal menor, ¿cierto? Pues eso es lo que se está diciendo. ¿Qué hacemos como electores, cierto? Porque infortunadamente tenemos que asumir una derrota. Perdimos en primera vuelta, nuestro candidato se quedó. Y entonces ahí vienen los dos fenómenos que tú mencionas, el voto en blanco y el abstencionismo. Miren, yo quiero ser clara con esto. El voto en blanco y el abstencionismo son válidos. Es decir, si usted hoy como ciudadano me dice, Mónica, yo quiero votar en blanco o yo no quiero votar, yo entiendo. Yo entiendo que usted tiene mil y una razón para tomar esa decisión, por supuesto. Pues primero, si fue derrotado en primera, pues obvio. Pero además, si de pronto participó en primera, pero se pone a ver noticias y se pone a ver la cantidad de cosas que tenemos tan complejas, que va a sentir apatía, aburrimiento y va a querer estar, no, yo no me quiero meter en esto, esto no es conmigo, yo me hago un ladito. Nosotros como ciudadanos, y vuelvo al mismo punto con el que empecé esta conversación, tenemos todo el derecho a sentir eso, a sentirnos defraudados, a sentirnos abrumados. Sin embargo, es importante tener en cuenta que hoy en el 2022, a un día de elecciones, el voto en blanco y el abstencionismo son protagonistas y tienen implicaciones políticas distintas a la simple decisión de participar o no participar, que es como fueron concebidas. Es que el voto en blanco implica el deseo del elector de acudir al certamen electoral. Voy, pero marco en blanco porque lo que hay allí a mí no me genera ninguna empatía, no lo apoyo. Es una manera de participar, claro. Es una manera de sentar una posición, claro. El abstencionismo tiene una connotación y aquí yo voy a tratar de explicar y de desmitificar un poquito el tema del abstencionismo. Que lo fuera de micrófonos lo conversábamos, Gustavo. Nosotros pensamos que el abstencionista es el apático, al que no le importa. No necesariamente, no necesariamente. Puede ser que usted quiera ir, pero por condiciones ajenas a su voluntad, usted no pueda llegar por orden público, por transporte. O sea, en nuestra geografía y nuestra realidad nacional hay muchas circunstancias que incluso le dificultan al elector participar queriendo hacerlo. Entonces ese elemento nunca lo hemos tenido en cuenta, como tampoco hemos tenido en cuenta la razón de la apatía. Es que la apatía del abstencionista no es culpa del elector. Y ahí es donde yo vengo y digo, hey ciudadanos, mirémonos a la cara, reconozcámonos como iguales y encontremos puntos en comunes para demandarle a ese sistema que realmente
responda a nuestras necesidades. Es que el apático tal vez es ese señor o esa señora que votaba muy juiciosa, pero que el político de turno no le cumplió. Entonces, ¿es culpa del ciudadano? No, es culpa del sistema político, el sistema de partidos, de los politiqueros, que les importó muy poco el ciudadano que confió en usted. Y eso tiene un sentido fantástico, apreciados amigos. Es que el ciudadano que yo logro excluir del sistema democrático es una ganancia para mí como politiquero. ¿Por qué? Miren el ejemplo. Y ahí es donde les empiezo a llamar la atención, repito, independientemente de su orilla ideológica, de lo que usted piensa, entendamos cómo funciona el mundo para que tomemos decisiones razonadas. Un ciudadano que toma decisiones conscientes es un ciudadano que probablemente no se va a equivocar. Fíjense cómo funciona el tema del abstencionismo. Digamos que Gustavo y yo estamos postulándonos para ser los presidentes de YouTube. Bueno, vamos a ser presidentes de YouTube. Y tenemos 10 electores. No es más difícil conseguir 10 votos que conseguir 5. Yo consigo más fácil 5 votos que 10. Entonces, ¿a quién le favorece el abstencionismo? A Gustavo y a mí, que solamente tenemos que conseguir 5 votos, no 10. Obsérvense porque abstenerse no es la solución. No es la solución porque hago más fácil el juego de incumplimientos recíprocos al que estamos acostumbrados. No, si yo participo, yo le digo, sí, venga, es que somos 10. Entonces, ¿cómo me va a convencer? ¿Usted qué es lo que realmente me ofrece? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué razones hay para que yo lo contrate a usted? Y es que eso es una cosa que como ciudadanos se nos ha olvidado. Es que el presidente es un empleado nuestro. Nosotros vamos, y todos los representantes de elección popular, es que nosotros vamos a elecciones como una carrera de caballos y miramos como las apuestas, a ver, este tiene más posibilidades de ganar, entonces como este tiene más posibilidades de ganar, yo voto por él. ¿Por qué no miramos como empresarios? ¿Por qué no miramos como empleadores? ¿Yo a quién le daría el trabajo? ¿Yo a quién contrato? Si nosotros logramos entender que esa es nuestra función como ciudadanos, quizá el asunto cambie. Entonces, mire el abstencionismo, cómo está jugando, siempre ha jugado, digamos, en ese sentido. Es más fácil para el sistema establecido convencer a 5 que a 10. Entonces, sálgase, mejor, es más fácil, me la pone más simple. Ahora el voto en blanco. ¿Qué pasa con el voto en blanco? El voto en blanco es importante y es significativo desde la perspectiva de nuestra Constitución solamente en primera vuelta presidencial. ¿Por qué? Porque si gana el voto en blanco, es decir, si obtiene la mayoría, que en efectos pragmáticos, en orden nacional, eso es muy difícil que pase. Para presidenciales es muy difícil que pase. Para alcaldías y gobernaciones es más probable por censo electoral y de hecho ha pasado, pero para presidenciales es muy complicado que realmente ocurra. Sin embargo, la Constitución dice, mire, si en primera vuelta gana el voto en blanco, a estas elecciones se repiten. Se repiten, pero con una condición. Cambiamos los candidatos. ¿Por qué? Porque al elector no le gustaron. Entonces no sirven, hay que cambiarlos. Hombre, ahí en ese escenario le defiendo el voto en blanco. Aunque les reconozco y les llamo la atención en que numéricamente hablando es muy poco probable que ocurra. Es muy complicado que el voto en blanco en primera, por el mismo escenario de tantos candidatos y demás, logre una mayoría, porque el voto en blanco ocuparía el lugar de un candidato más. Y si gana, desplaza a los perdedores. Entonces, claro, en primera vuelta, perfecto, clarísimo. ¿Qué pasa en segunda vuelta? Nada, nada y les voy a decir por qué. Repito, entiendo y defiendo, y ahí me separo de mi gran amiga con la que trabajo estos temas, porque ella tiene una visión un poco más radical de este tema, yo, o más pragmática tal vez. Yo sigo defendiendo la voluntad popular que se deposita en una urna. Yo sigo creyendo en eso y quiero seguir creyendo durante el resto de mi vida. Y quiero que mis hijos pequeños, sobre todo el mayor, en 2 elecciones más pueda acudir a las urnas a votar. Eso quiero. Yo lucho por un país así, en democracia y en libertad. Y en ese orden de ideas todos tenemos que caber, ¿cierto? Entonces, defiendo esa posibilidad de manifestarse en blanco porque creo que es una forma de participar. Pero en segunda vuelta hay que mirarlo de otro modo. Si yo sí voy y participo, pero no tengo ningún efecto, hombre, por un pragmatismo simple. Y es que en la casa de Nariño tiene que habitar alguien a partir del 7 de agosto.
Y el voto en blanco no es nadie. O sea, entonces nosotros en la casa de Nariño, en la silla presidencial, no vamos a sentar al voto en blanco porque no existe. O sea, ahí también tengamos, digamos, esa idea de realismo político que a veces nos falta. Entonces, miren en cifras que parecen escandalosas. Estamos muy aburridos. Y entonces va a ganar el voto en blanco en segunda vuelta. Listo, ganó. ¿Qué ganó? No ganó nada, siendo realistas. Ejemplo, 10 millones de votos el voto en blanco. 10 millones, todos vamos a votar en blanco. Ok. El candidato A, 2 votos. El candidato B, 1 voto. ¿Quién ganó? Ah, el candidato A, que sacó 2 votos. Mónica, exagerada. Pero si el voto en blanco sacó 10 millones, sí, pero es que en segunda vuelta eso no tiene ninguna implicación. Gana el candidato que tenga el mayor número de votos. Así ese número de votos sea 2 versus 10 millones. Ese de 2 es el que gana. Entonces, fíjense que tiene unas implicaciones distintas en segunda vuelta. La ruptura es evidente. Ahora, en el contexto político actual, esto hay que traducirlo a una idea de realidad, de contexto, de lo que estamos viviendo. Tengamos en cuenta una cosa: las elecciones con que se ganan, con votos depositados en urna. No se gana con me gusta, no se gana con retweet, no. Es el ciudadano que va y deposita el voto. Muy bien. ¿Qué ocurre? Las campañas políticas se parecen a partidos de fútbol. ¿Por qué? Pues porque, vea, usted tiene que tener un director técnico y usted tiene que analizar el partido y tiene que organizar su estrategia, porque es que dependiendo del otro equipo, yo me paro, ¿cierto? Y lo mismo el otro equipo, pues también tendrá su director técnico. Y dentro de esas estrategias que nosotros diseñamos es conocer al opositor y mirar qué posibilidades reales tengo de crecimiento, porque eso es un tema fundamental para segunda vuelta. Yo tengo que crecer mi caudal electoral para ganar. Esta segunda vuelta nos pone en una situación muy particular y es analizar cuál de los 2 candidatos que están en contienda tienen posibilidades reales de crecer. Ellos lo tienen muy claro, clarísimo, porque saben quiénes son más cercanos a su proyecto político y eso en votos, repito, en votos, no en like, no en nada de esas cosas, porque eso no funciona. Y ya tenemos incluso y hago un paréntesis chiquito, un antecedente muy chévere de lo de los likes y no sé qué. Por allá en el 2010, hay que mirar la historia, estaba la tal ola verde de Mocus y eso era una cosa avasalladora. Todo el mundo iba a ser presidente en primero, una cosa impresionante, pues porque en redes, una cosa... Y de la ola no quedó sino la espuma. ¿Por qué? Porque eso no eran votos reales. Eso era mucha gente diciendo me gusta, pero llegó la hora de salir a votar y no se tradujo en votación efectiva en urna. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta eso. Y las campañas, los directores técnicos lo saben cuánto pueden crecer y cuándo no, saben dónde pueden ir a disputar votos y dónde no. Eso se maneja al interior de una campaña política. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Y por qué estamos hablando tanto de voto en blanco? ¿Por qué estamos hablando tanto de voto de abstención de cara a una segunda vuelta presidencial? Amigos, a mí me llama eso mucho la atención. En la historia, por lo menos en lo que tengo yo memoria, el voto en blanco nunca había sido protagonista. Eso ha existido toda la vida. Desde la Constitución del 91 por lo menos está. Y nunca había sido tan importante. Nunca, es que de eso no se hablaba casi. A estas alturas se hablaba de los candidatos. Hoy por hoy en nuestro país no hablamos casi de los candidatos, solamente cosas muy sórdidas, pero de los candidatos en sí mismos, de propuestas, de para dónde van, no hablamos, sino que hablamos del voto en blanco. Así, si el voto en blanco no va a ocupar la silla presidencial, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué hay detrás de esto? Probablemente la explicación sea desde la perspectiva de quién me suma y quién no me suma. Entonces, si yo, mi campaña, que soy del partido Tapita, veo que probablemente la capacidad o la potencialidad de crecer que tengo es limitada, yo diseño una estrategia con respecto a la manera en que se me va a parar el del partido Matica. ¿Y cuál es la estrategia? Si yo no voy a sumar, si yo no voy a subir, que él tampoco, que él tampoco. ¿Y yo cómo hago que él no suba? ¿Se acuerdan el ejercicio de los 10 que quito 5?
no vayan a votar, desencantémonos de este sistema, mire esto como está de cochino, guacal, y creamos noticias falsas y hacemos una cosa horrible para que los ciudadanos que sentimos que queremos esto, digamos, uy, no, guácala la política y nos hacemos a un lado, o vendamos la falsa idea que el voto en blanco va a servir para algo. Sí va a servir, pero ¿va a servir para qué? Para evitar que el que tiene posibilidad de crecer crezca y facilitarle a la otra campaña mantener un número de votantes y pescar uno que otro. Entonces, fíjense que hoy en día, si bien son dos manifestaciones políticas legítimas, que siempre he defendido, que creo que la ciudadanía tiene muchas razones para manifestarse en ese sentido, hoy tenemos que entender que también están jugando en el ajedrez político desde otra perspectiva. ¿Para qué lo tenemos que entender? Ay, Mónica, entonces para no votar en blanco, para salir a votar corriendo. No, yo no les voy a decir que hagan eso. Eso es una decisión personal. Y es una decisión personal que se toma a partir de su inteligencia, de su capacidad de entender las cosas y se entienden comprendiendo el panorama completo. Mónica, extraordinaria ilustración. Voy a saltarme dos preguntitas que tenía presupuestadas, pero ya me las contestaste, ¿cierto? Y Eso. voy a avanzar y dice así la siguiente inquietud. ¿Por qué se dice que entrar en política es verse la cara con los demonios? ¿Y qué es eso del beneficio de inventario? Bueno, mire, el ejercicio del poder trae consigo una serie de retos muy significativos. De hecho, yo vuelvo donde los viejitos, los antiguos, hay que acordarse de ellos. Y hay un señor, un viejito, muy viejito, que escribió por allá, como en el siglo XII, XIII, imagínense, que se llamó Montesquieu, el barón de Montesquieu, y él tenía una teoría muy linda. A nosotros en el colegio siempre nos dijeron la separación de poderes, la rama legislativa, la ejecutiva y la judicial. Sí, eso es muy importante. Pero lo más importante es lo que hay detrás de hecho. Y es el denominado principio de autodestrucción. El principio de autodestrucción lo escribió Montesquieu y cuando él verificó eso fue que se le dio por hacer esa tridivisión clásica de poderes, que es la teoría de la autodestrucción. Repito, es una cosa muy antigua y el contexto es el siguiente. Estábamos en medio de los estados absolutistas, donde el soberano, el rey, era quien detentaba todos los poderes y eso le trajo muchos problemas. Así surge el Estado moderno, a partir de esa cantidad de problemas que implicaban radicar el poder en la sola cabeza del monarca. Entonces Montesquieu era observador y él vio, esto está muy raro. Y lanzó su principio, el principio de la autodestrucción, que ¿qué dice? El poder, que ahí es donde voy empezando a darle respuesta a tu pregunta, tiene una característica muy especial. Y es que tiene en sí mismo una propensión natural a crecer y expandirse sin encontrar límites. Y esa tendencia natural del poder a crecer y expandirse, expandirse, expandirse sin límites lo lleva a su propia destrucción. Y entonces él dijo, esto es muy grave porque es que si se destruye, los que quedan al garete son los ciudadanos de hoy en día que para la época no tenían la connotación de ciudadanos, sino esos grupos sociales que estaban bajo las órdenes de una estructura de poder. Eso había que evitarlo y entonces aparece la tridivisión de poderes. En esta lógica que nos plantea Montesquieu, que me parece preciosísima, se da respuesta porque es verle la cara al demonio. Porque es que el poder, el ejercicio del poder trae intrínseca esa teoría de autodestrucción de la que nos habla Montesquieu, de ese deseo incesante de expandirse, expandirse hasta que no se conocen límites. Y entonces ello que nos lleva necesariamente a pensar que las personas que detentan transitoriamente el ejercicio del poder, porque eso está establecido en nuestra Constitución, nuestros gobernantes no son para siempre, no tienen periodos constitucionales. El presidente que elijamos mañana tiene la obligación constitucional de entregar el mandato en 4 años. Esos individuos que van a detentar el poder encuentran un reto significativo, porque yo estoy completamente convencida que damos lo que somos. En ese orden de ideas, si a nosotros nos mueven
intereses mezquinos, personalistas y corruptos, lo que vamos a conseguir cuando ejerzamos el poder es, siguiendo la dinámica de Montesquieu, que esas características de nuestra personalidad se traduzcan en el ejercicio de nuestro poder y empiece a operar la autodestrucción al extralimitarse en el ejercicio de una función que le fue conferida. A eso se refiere, digamos, el ejercicio del poder. Para eso se precisa de la existencia de controles, de lo que aquí denominamos pesos y contrapesos, que es un poco el desarrollo justamente de lo que Montesquieu nos propone. Y cuando hablamos del beneficio de inventario es escuchemos todo, pero hagamos un inventario. O sea, como piense el señor de la tienda que cada año cierra a media mañana para ver cuántos tacos de galletas tiene, cuántas pasticas de jabón, cuántas cremas de dientes, los escribe y va revisando qué producto salió más, qué menos y por qué. Nosotros debemos hacer lo mismo cuando vamos a ejercer como ciudadanos políticos que somos y siempre lo somos, no solamente cada 4 años por elecciones. Esa es otra situación que ahorita conversamos. Y es de todo lo que tengo, de todo lo que estoy observando, que es verdad y que no es verdad, que es posible y que no es posible. Porque, claro, a uno le pueden decir muchas cosas fabulosas que se escuchan muy bien, pero tenemos que respirar, pensar y mirar esto de lo que me están hablando, que se escucha también, es posible, es real, más allá de lo que me guste a mí, lo que puedo escuchar. Precisamente la siguiente inquietud, Mónica, escuché de ti, es esto que me impactó mucho. Paramos, reflexionamos y discernimos, ¿verdad? Claro, Gustavo, mira, es que nosotros hoy en día estamos viviendo un escenario que quizá no hemos sido conscientes de ello porque fue abrupta la manera en que irrumpimos en él. Y es un escenario que en gran medida tiene que ver con el efecto pospandémico. Pienso que la hiperconectividad a la que nos vimos sometidos nos trajo retos, cosas muy positivas, porque por ejemplo, en mi caso, y yo lo digo abiertamente, para mí trabajar remotamente es una bendición, porque yo soy mamá sobre todo. Entonces yo poder estar en mi casa y saber que mis hijos están también estudiando, mis hijos trabajan, estudian virtualmente y ha sido un ejercicio fabuloso. Es decir, hemos logrado encontrar unos talentos, unas potencialidades maravillosas, hemos podido conectarnos con mucha gente. Eso es muy valioso, pero eso también trae otros elementos, ¿cierto? Y es que se nos bombardea con información de distinta naturaleza por medios cuya veracidad es muy complejo verificar, porque yo hablaba en estos días con un amigo que nos invitó a una conferencia y me decía, yo trato de contrarrestar la información, pero a veces es distinto. Yo contrasto una cosa con la otra, pero es tanto que llega un momento, y él decía muy gracioso, es que, Mónica, es que ya prácticamente no estoy trabajando, no estoy trabajando por mirar a ver qué es con qué. Y yo le dije, por eso, ¿qué hay que hacer? Silenciar. Silenciar el mundo, silenciar el ruido y volver a lo básico. A veces volver a lo elemental es la ruta para entender hacia dónde nos dirigimos. Nosotros, por fortuna, y repito, yo digo gracias a Dios porque soy creyente, pero habrá quienes digan que gracias al cosmos, que gracias al universo, y está bien, yo no tengo lío con eso, somos seres pensantes. Nosotros tenemos la capacidad de pensar, solo que a veces nos da pereza, como les digo yo a mis estudiantes, chicos, hay que hacer cardio mental, o sea, así como vamos y nos montamos en la elíptica, también pongamos el cerebrito pues a hacer una que otra abdominal, porque se nos olvida pensar, se nos olvida pensar porque estamos en la dinámica y sobre todo en temas políticos, es una dificultad que tenemos y la venimos teniendo hace muchos años, no es de ahora, hace, yo diría que por lo menos 2 décadas, que nos movemos con la dinámica del rebaño de ovejas y el pastor ovejero. Yo siempre hago la alusión porque es que además me parece bonita. Ustedes han visto en satélite cómo se muestra, cómo se mueven las ovejitas cuando el perro las pastorea. Eso se ve muy gracioso, pero si lo aplicamos a nuestra realidad, tal vez no sea tan gracioso.
En la realidad del satélite vemos, normalmente son dos punticos porque suelen ser dos perros ovejeros para rebaños muy grandes. Dos perritos ovejeros ladrando muy, muy fuerte y las ovejitas se van. Donde el perrito ladra, ella y ladra. ¿Qué tal si silenciamos todo eso? ¿Qué tal si no escuchamos los fuertes ladridos que nos abruman, sino que hacemos un mute mental? Y cuando hacemos un mute mental, nos miramos a los ojos entre ovejitas, entre ovejitas. Las ovejitas son los ciudadanos. No escuchamos eso y nos reconocemos uno a uno, con diferencias, porque es que hay ovejitas más poponchitas que otras, hay ovejitas grisecitas, hay ovejitas blanquitas, hay negritas, hay veteaditas, pero todas somos ovejitas. ¿Qué tal si dejamos todo eso que nos abruma tanto, que si este dijo, que a este le pusieron un video, que al de allá tal cosa, que hasta el y nosotros discernimos y entendemos qué es lo que queremos en nuestro proyecto de vida? Creo que vamos a encontrar más puntos en común de los que nosotros estamos entendiendo hoy en día, porque hemos caído en una desafortunada radicalización donde nos hemos enfrentado entre nosotros mismos, cuando somos más parecidos y tenemos más puntos en común de lo que nosotros mismos queremos, pero al ejercicio del poder, a quien detenta el poder, eso no le genera facilidades para conseguir sus objetivos. Es más fácil y que está muy en boga que demos muchos subsidios, demos muchas cosas. Claro, es que un elector, un ciudadano que dependa, va a ser un ciudadano que va a tomar decisiones condicionadas. No va a ser un ciudadano que va a tener la capacidad de creer, de crecer, de crear. No, porque voy a ser un dependiente. Y ese es el asunto que creo que tenemos que hacer cuando yo digo paremos, respiremos y pensemos. O sea, silenciemos un momento, reconozcámonos y tomemos decisiones informadas. Me encantó ese concepto de silenciar el mundo, me llegó a lo más profundo de mi ser, extraordinario ese concepto. Yo sé que esto te apasiona, Mónica, y dime para ti, ¿qué es eso de la ciudadanía responsable? Mira, Gustavo, a nosotros se nos metió en la cabeza que ser ciudadano es ir a votar cada 4 años. Y se nos metió en la cabeza que el Estado es una cosa por allá, una cosa por allá. Y entonces el Estado me da salud, el Estado me da educación, el Estado me da muchas cosas. ¿Quién es el Estado? ¿Qué es eso? El Estado es usted, el Estado soy yo, el Estado somos todos nosotros. El Estado es una ficción. Y ahí hay yo a mis estudiantes les hago, y además se los dibujo en clase, de dibujo horrendo, pero no importa. Hay una imagen muy linda que es el Leviatán, la portada del Leviatán de Thomas Hobbes. El Leviatán es un monstruo muy grande, pero está formado por personitas, por personitas. Ese es el Estado. Es que el Estado es la sumatoria de todos nosotros. Nosotros somos una estructura social y esa estructura social es la que fundamenta el concepto de Estado. Entonces, empezar por hacer esa ruptura, no creer que el Estado es una cosa por allá, no. Es que lo que ocurre es que lo confundimos con el gobierno, ¿cierto? Que quién es el gobierno, son las personas naturales de carne y hueso como tú y como yo, que periódicamente toman las decisiones de la administración del Estado, que con ellos puede que tengamos muchas diferencias, puede que no nos gusten, claro, es probable, pero el Estado somos nosotros. Y acuérdense pues además que nosotros somos los que contratamos a esos señores. Entonces, en la medida que nosotros entendamos y nos pongamos en el rol de empleador, venga, pues que usted tiene que dar las cosas bien. ¿Y dónde están las funciones? O ya están en la Constitución. No invente, señor, no invente. Ahí están. Es como cuando empezamos en un empleo. A nosotros nos contratan por un perfil, lo cumple o no lo cumple, simple. Entonces, entender esos dos elementos iniciales para mí es trascendental. Entender que no se agota con el simple hecho de ir cada 4 años a votar, sino que reconocer que nosotros hacemos parte de muchas agrupaciones, de muchas asociaciones. Yo hago parte, no sé, de la Asociación de Padres de los Hijos, del trabajo de la empresa tal, no sé, de la iglesia X. Todos nosotros, los seres humanos, somos seres sociables y pertenecemos a entidades de distinto orden. Todas esas entidades generan relaciones de orden político. Y allí, en la medida en que nosotros participemos activamente, estamos siendo ciudadanos responsables en la toma de decisiones, porque el Estado se conforma de la sumatoria de todas esas sociedades.
En la familia es el grupo por excelencia. Vean, les voy a poner un ejemplo y les voy a contar una historia. Yo venía con mi familia por una calle de Medellín. Yo vivo en la ciudad de Medellín y entonces aquí, pues yo creo que tú estás en Bogotá y en las grandes ciudades adolecemos de lo mismo. Es que las señales de tránsito devolvieron paisaje. Paisaje, las direccionales se prenden ni en Navidad, porque es que ni en Navidad, bueno. Entonces íbamos por una vía y ocurrieron una serie de infracciones consecutivas. Entonces mi hijo, que es pequeño, pues al verlo dice mamá, ¿y por qué no? Pues que pongan un policía, o sea, que el policía pues, los regañe, es obvio. Ah, se le responde mi esposo. Dijo, ¿tú crees que eso es posible? O sea, ¿tú crees que es posible que para que hagamos lo correcto sea necesario tener siempre un policía al lado? Yo le dije, hijo, ¿será que alcanza? Me dijo, no, no alcanza. Y yo, no alcanza. ¿Por qué? Porque la conciencia, el cumplimiento de una norma tiene que ser un proceso individual. Es decir, yo no me paso el semáforo porque yo soy responsable de mi actuación y tengo claro que yo hago parte de un entorno, que mi conducta está ligada con la conducta del otro, quiéralo o no, porque es que yo me paso el semáforo en rojo y es probable que ocasione un accidente. Estoy interfiriendo en la esfera del otro porque somos seres sociables. Entonces, ese hecho tan simple de respeto el semáforo me hace ser un ciudadano responsable. Y esas cosas a veces nosotros no somos conscientes. Y de hecho, como sociedad tendríamos que reflexionar muchas cosas, Gustavo. A todos en general nos tiene muy abrumados el tema de la corrupción. Claro, horrible. Ya hicimos el análisis interior. Ya pensamos qué tan corruptos somos nosotros. Eso es muy maluco decir. Y eso nos genera, uy, claro, somos corruptos cuando, por ejemplo, estamos en una fila y nos creemos muy guapitos y muy avispados, en buen paisa, y yo me le metí a la adelante, y tan avispado, mira, este tan guapo. No, no fuiste avispado, es un acto de corrupción. Cuando la señora en la tienda me devolvió mal y yo me hice el que no era conmigo. O sea, esos elementos hacen que nosotros como sociedad también normalicemos conductas que no tenemos que normalizar. Y por eso entonces en época electoral salen unas cosas escandalosas que no podríamos permitir independientemente de quién las profiera, de cuál es la ideología, independientemente de eso. Hay cosas que son mínimos éticos que como sociedad todos tendríamos que coincidir en ellos y los normalizamos. Entonces, si nosotros no empezamos a hacer nuestro análisis de la posición que tenemos como ciudadanos en el ejercicio del poder, pues yo creo que todo lo demás no va a tener significado. Por eso la preocupación mía hace mucho tiempo es, venga, reconozcámonos como ciudadanos y actuemos responsablemente desde la cotidianidad de salir a la calle y saber que si hay una cebra, debo parar. Decir cosas simples que sin lugar a dudas permiten fortalecer nuestra estructura social. Wow. Mónica, ¿qué es eso de mirar más allá de la decisión del 19 de junio? ¿Y qué le dirías tú a esas personas que mañana van a votar en blanco o que no van a votar? Pues bueno, como lo dije desde hace un instante, yo entiendo y respeto a las personas que tienen esa decisión. Espero también que a partir de lo que les expliqué se genere alguna inquietud en sus mentes para que independientemente de cuál sea su decisión, asuman la responsabilidad de votar en blanco o de abstenerse, porque, repito, esa también es una forma de participar, ¿de acuerdo? No, no es un tema de, esto no es conmigo, sí, si es contigo, si es conmigo, porque lo que es cierto es que el 20 de junio, el próximo lunes, tendremos nuevo presidente en nuestro país. Y ese señor, sea quien sea, será el presidente de todos los colombianos, de todos. Las decisiones que ese señor tome, buenas o malas, van a afectarnos a todos nosotros, a los que votamos por el que ganó, a los que votamos por el que perdió, a los que votamos en blanco y a los que no votamos, ¿de acuerdo? Ahí recordemos el símil de las ovejitas, reconozcámonos como un todo, ¿cierto? Somos una sociedad a la que esas decisiones le van a impactar necesaria y fatalmente. Entonces, repito, si bien son posiciones respetables,
que tienen mucha justificación desde muchos elementos, también es importante que comprendamos que en la dinámica actual de nuestro país, ellas tienen unas implicaciones políticas especiales. Hoy tienen unas distintas connotaciones que es importante que lo tengamos en cuenta. Y si teniendo en cuenta ello, como ciudadanos responsables, mayores de edad, asumimos esas consecuencias, eso es la democracia, ¿de acuerdo? Pero pues tengamos eso en cuenta. Ahora bien, el 19 de junio se, se, se pone en juego un elemento fundamental que yo valoro mucho y es la democracia y la libertad. Vamos a ejercer libremente el derecho a votar. Vamos a ir a defender el estado en el que creemos, en el que queremos seguir viviendo. Yo creo y reconozco que, como lo dije hace un instante, nosotros llevamos más de 200 años de vida republicana, 203 más o menos de vida republicana. Hemos sido la democracia más estable de América Latina. Mire, uno habla de eso como en abstracto, ¿cierto? Dice, ay, no, la democracia, eso. Todo el mundo habla de eso. Pongámoslo en concreto. Por ser como somos, tú y yo podemos estar hablando hoy a las 8:40 de la mañana de estos temas. Por ser como somos, yo puedo ir ahora al estadio del barrio a jugar con mi hijo. Por ser como somos, podemos ir a misa quienes quieren ir a misa. Pueden ir al culto los que quieren ir al culto y pueden profesar libremente su fe, independientemente del credo al que adhieran. Pueden incluso decir que no creen en nada. Por vivir como vivimos, yo puedo tener mi cabello corto. Es decir, todas estas realidades que como las tenemos, no somos conscientes de ella, hacen parte justamente de lo que es la democracia. Entiendo que nos faltan muchas cosas. Es decir, tenemos muchas deudas, claro, claro que las tenemos. Tenemos cosas que podemos mejorar, por supuesto, pero somos un país joven. Somos un país joven que tiene en su geografía y en su gente todo lo necesario para continuar avanzando. Esta es mi posición personal. Respeto profundamente quien tenga otra idea. Como lo dije desde el principio, es más fácil construir sobre lo construido que empezar desde cero, porque es que construir desde lo construido implica que ya hay una experiencia. La experiencia es muy valiosa. Y la experiencia no solamente se adquiere por los logros, no, los fracasos enseñan mucho, muchísimo. Tal vez enseñan más los fracasos que los logros. Ya tenemos una experiencia de vida republicana. En medio de todo, tenemos que entender que no estamos solamente a puertas de elegir un señor u otro señor. No, estamos apostándole a un modelo de país, a un modelo de país y sobre todo para los que fueron derrotados en primera vuelta, que sienten esa sensación de yo no me identifico con este no se parece, pero en nada. Yo les hago una reflexión. Piensen en cuál de esos dos eventuales modelos de gobierno que tenemos para elegir mañana puede desarrollarse ese proyecto político en el que usted creyó en primera vuelta. Por eso digo que va mucho más allá del 19 de junio. Hay personas que fueron derrotadas, pero en primera vuelta pues una cosa muy bonita. Y es que nosotros tenemos una deuda con el tema de ideologías. Nosotros desde partidos políticos tenemos una falencia enorme y eso le ha costado mucho al elector. En, eso viene de las legislativas. En legislativas y en presidenciales, los partidos políticos tradicionales empezaron a tener un protagonismo que hace mucho tiempo no tenían. Pareciera que al elector sí le hace falta tener una estructura partidista que lo represente. Claro, es que las democracias fuertes se sustentan en partidos fuertes. Entonces, en presidenciales ocurrió un fenómeno por allá en los que quedaron más bajitos en votación, que pese a tener muy marcada su ideología, lograron conseguir unas votaciones importantes, donde se identificaban como esto soy yo y estos son mis postulados. Y son postulados muy claros, muy, muy claros, y consiguieron favor popular. La pregunta es, a modo de ejemplo, con la realidad que nos está pasando.
desde la perspectiva de lo que tenemos enfrente mañana, esos postulados que empezaron a aparecer, a aflorar, ¿qué posibilidad real tienen de continuar creciendo y expandiéndose en un gobierno de A o en un gobierno de B? Eso es lo que tenemos que analizar, porque repito, la vida de nuestro país va mucho más allá de lo que pasará mañana y nosotros como ciudadanos tenemos que proteger lo que hemos construido con errores, con falencias, pero también con logros y cosas muy positivas. Esa es la decisión que tomamos mañana. Más allá, repito, de un ejemplo que he puesto desde el principio, de la espuma, del- de, la, de lo caliente del momento. No, miremos un poco más a largo plazo. Mónica, después de este tan ameno y productivo conversatorio, yo le quisiera preguntar a Mónica Patricia, tú que eres una exitosa abogada y una reconocida docente de una importantísima universidad, ¿qué regalo, qué consejo le darías a todas estas nuevas generaciones para que puedan alcanzar sus metas y objetivos en la vida? Es muy simple y es una frasecita chiquitica que le digo a mis hijos todos los días. ¿Cuál es la diferencia entre el ganador y el perdedor? Y es que el ganador nunca se rindió. Para ganar hay que perder muchas veces. El fracaso hace parte de nuestras realidades, la frustración, eso no lo queremos sentir. Y entonces cuando nos enfrentamos a situaciones de fracaso, de frustración, de dolor, solemos correr o, que es lo que pasa con los jóvenes hoy en día, que trabajo con ellos, los amo profundamente, o depositamos nuestras esperanzas, nuestras ilusiones en una figura redentora, en una figura que pareciera ser la que nos va a cumplir todas nuestras expectativas. ¿Y por qué? Porque la necesitamos. ¿Por qué la necesitamos? Porque tal vez en casa no la tuvimos, porque teniéndola no la valoramos, en fin, no fuimos conscientes de ella, entonces la buscamos en otra parte, ¿cierto? Cuando realmente la respuesta siempre la hemos tenido nosotros en nuestro corazón y en nuestra capacidad. No, no es un Mesías, no es un redentor el que viene a resolver nuestras preocupaciones y nuestras culpas. Es la capacidad que nosotros tenemos de enfrentarnos al fracaso, continuar avanzando y así triunfar. No es excluirnos, no, no es depositar nuestras expectativas en otro, no. Es mirarnos a la cara con amor, con misericordia, entender que nos equivocamos, pero no fallar bajando las manos. Y eso a veces nos pasa cuando somos jóvenes. En mi experiencia, yo he sentido con dolor ello porque la juventud tiene una cosa muy linda. Y es que cuando uno está muy joven, uno tiene un ímpetu fabuloso. Uno no tiene límites. Uno quiere comerse el mundo completo. Y en eso aparece también, aunque no lo queramos, un sentido social muy particular, donde empezamos a ver que si yo tengo una cosa muy bueno, que el otro lo tenga. Y claro, hay un reconocimiento del otro que es muy bonito. De hecho, todos en la juventud sentimos ciertas afinidades por corrientes ideológicas basadas en eso, en una idea humana muy bonita. ¿Qué fue lo que pasó hoy en día? ¿Qué es lo que nos ha pasado? Que infortunadamente esa idea noble del ser humano, porque creo que así nos hicieron, nosotros tenemos esa chispa, la han instrumentalizado, ni siquiera capitalizado. Ojalá capitalizar, eso sería fabuloso. La han instrumentalizado con fines politiqueros y le hemos quitado a nuestra juventud la real capacidad de soñar y de creer y de trabajar por su futuro, porque les hemos vendido la idea que todo se les regala. No, no, nada es regalado, nada es regalado. Todo es conseguido con esfuerzo, con dedicación, pero el trabajo hecho así rinde frutos y los frutos que rinden son frutos para siempre, porque los frutos que se obtienen de otro modo son temporales. ¿Y qué vuelve a aparecer? El fracaso y se vuelve a alimentar ese ciclo nefasto de siempre sentirnos perdedores y nunca ser ganadores. Qué hermoso regalo nos dejas hoy, Mónica Patricia. A nombre de todas las personas que asistieron a este video, que nos vieron y que nos escucharon,
te quiero dar nuestros más sinceros agradecimientos. Fue una charla muy informal, pero con un contenido muy profundo y muy valioso. Y siento que nos va a servir mucho para una cosa, para una cosa. Y creo que es para reflexionar, para reflexionar. Mónica Patricia, mil y mil gracias. Por favor, despídete de nuestra audiencia. No, muchísimas gracias a ti por este espacio, Gustavo, y esperemos que, como tú digas, pues estos escenarios nos permitan pensar y reconocernos otra vez, volver a mirarnos, porque yo creo que eso es lo que nos está faltando. A todos, muchísimas gracias. Nos vemos muy pronto con otro invitado recontra especial. Hasta luego, gracias.